Orden. Silencio. Vayan sentándose, por favor. Orden en la sala. Hoy, 17 de junio de 1883, la Corte de la ciudad húngara de Nyíregyháza inicia el juicio para dilucidar las causas de la desesperación y posible asesinato de la niña de 14 años, Eszter Solymosi. En el banquillo de los acusados se sientan 15 miembros de la comunidad judía de Tisza-Ezlar. Este juicio responde a la apelación de estos acusados, que ya fueron condenados previamente en un tribunal ordinario. El abogado de la acusación, representando a la madre de Eszter Solymosi, Károly Szalai. Abogado, puede empezar el alegato inicial cuando quiera. Gracias, señoría. Déjeme que recuerde al tribunal los hechos que nos han traído hasta aquí. El 1 de abril de 1882, Eszter Solymosi, una joven criada cristiana que vivía en la pequeña población de Tisza-Ezlar, salió a hacer un recado para su ama. Eszter era una joven esmirriada y no muy trabajadora, por lo que no se llevaba muy bien con aquella. De hecho, esa misma mañana su ama le había dado una reprimenda por no cumplir alguna de sus obligaciones, tras lo cual la envió a la aldea vecina a comprar cal para blanquear. Tras la compra, volvió acompañada por su hermana hasta el puente que cruza el río Tisza, en donde se separó de ella para recorrer el último tramo hasta la casa de su señora. Eszter no volvió a ser vista con vida. Como ya quedó demostrado en el juicio anterior y volveremos a demostrar en esta vista, Eszter fue conducida mediante engaños por el rabino de Tisza-Ezlar, Joseph Scharf, a la sinagoga. Allí, con la ayuda de su hermano el carnicero, Solomon Scharf, y otro grupo de judíos, le cortó el cuello y recogió su sangre en un recipiente. ¿Y con qué propósito se llevó a cabo esta barbarie? Pues porque, como es bien sabido por todos, es necesaria la sangre de niños y jóvenes cristianos para preparar el matzá, el pan ácimo consumido durante la Pascua judía, que se celebraba no por casualidad, justo 3 días después. Si ahora nos encontramos aquí es por la apelación de la defensa, que probablemente intentará confundirnos con detalles científicos y técnicos complicados. Pero recuerden esto, como comunidad hemos de aplicar una sentencia ejemplar para cortar de raíz el comportamiento bárbaro de los clanes judíos que ocupan nuestra amada tierra húngara. Muchas gracias, abogado. Como abogado de la defensa actúa Károly Edves. Abogado, ¿cuáles son las causas para la apelación de la condena? Señoría, creemos que la condena de los 15 acusados se basó en pruebas con poca base científica y testimonios manipulados con serias amenazas de agresión y coacciones. Después de recopilar más pruebas, analizar el supuesto lugar del crimen y acudir a verdaderos expertos en medicina forense, estamos en condiciones de demostrar la inocencia de los acusados. Y es lo que vamos a hacer en esta vista. Muchas gracias, abogado. Tras la exposición de motivos, comencemos, pues. Abogado de la acusación, ¿cuáles son las principales evidencias en las que se basa para su acusación de asesinato? Gracias, señoría. Para demostrar este hecho contamos con los testimonios de quienes lo presenciaron de alguna manera. Por un lado, varias mujeres de la comunidad que aseguraron haber oído gritos de mujer en la sinagoga, y por otro, un testigo visual indiscutible, Maurice Scharf, hijo de 15 años de uno de los acusados, el rabino Joseph Scharf. Este testigo declaró bajo juramento haber visto en la sinagoga el paquete de cal que había comprado Eszter. Bueno, bajo juramento y bajo coacciones. Letrado. Posteriormente, fue testigo a través del ojo de la cerradura de la sinagoga de cómo su tío Solomon le cortaba el cuello a Eszter mientras su padre Joseph la sujetaba, muriendo la chica inmediatamente. La sangre que brotó del cuello fue recogida en un recipiente por otros judíos presentes. Maurice estuvo cerca de 1 hora espiando detrás de la puerta, por lo que creemos que no cabe duda alguna de que tales actos tuvieron lugar. Ahora sí, letrado, cuando quiera. Con la venia. Hay que remarcar, en primer lugar, que para la hipótesis del asesinato de Eszter Solymosi que nos ha traído hasta aquí, la acusación no cuenta con ninguna evidencia de tipo físico, ninguna. Todas sus pruebas son los testimonios de distintos testigos, en nuestra opinión, falsos y obtenidos bajo manipulación y extorsión. Explíquese, señor Edves. Así lo haré, señoría. Debemos empezar recordando que el principal testigo de cargo de este caso es Maurice Scharf, sobre cuya declaración ha construido la acusación el supuesto asesinato. ¿Cómo que supuesto? Sí, supuesto, ya que, como hemos dicho, no se ve apoyado por ninguna evidencia de tipo físico. Letrado, déjeme recordarle que los testimonios de testigos son piezas válidas en cualquier juicio. Continúe, por favor.
El problema, señoría, es que en este caso el testimonio de Maurice fue obtenido bajo coacciones de miembros de la comunidad cristiana. De hecho, la noche anterior a su declaración, Maurice estuvo custodiado por el secretario judicial, un hombre conocido por su rudeza. Recordemos su paso por la cárcel. Señoría, los antecedentes de esta persona, por los que ya pagó su deuda con la sociedad, no son relevantes para lo que estamos tratando aquí. Así es. Continúe, señor Etes. El caso es que tras esa noche fue cuando Maurice cambió sus declaraciones y apareció toda la historia que la acusación acaba de contar sobre su espionaje a través de la cerradura, obtenida, insistimos, bajo coacción. Protesto, eso es absolutamente falso. Además, Maurice dijo que había visto toda la escena por la cerradura durante 45 minutos. Pero, señoría, en la recreación de los hechos realizada posteriormente por las autoridades, no aguantó en esa postura más de 8 minutos. Y por si esto no fuera suficiente, un grupo de oftalmólogos examinó a Maurice y llegó a la conclusión de que tiene una miopía alta. Es decir, es imposible que hubiera visto algunos detalles que después relató. Señoría, en mi opinión, ese análisis no es prueba suficiente para desestimar al testigo de la acusación. En cuanto a las supuestas amenazas para que cambiara su testimonio, no hay pruebas que las acrediten. Pero es que luego está la sangre. ¿Qué sangre? Eso sí, abogado, ¿qué sangre? Pues la supuesta sangre derramada en el sacrificio de Esther. Tras un análisis minucioso de la sinagoga a nivel microscópico, no se pudo encontrar en el suelo de madera ni tampoco en las paredes ninguna muestra de sangre. Señoría, como ya he indicado, la sangre fue minuciosamente recogida en un recipiente durante el degollamiento. Señoría, para rebatir tanto esta como otras supuestas pruebas de la acusación, nos pusimos en contacto con un grupo de médicos forenses de la Universidad de Budapest. Sí, cada vez se habla más en los juzgados de esta nueva disciplina que está comenzando a aportar pruebas interesantes en algunos procesos judiciales. Por favor, explica a este tribunal qué pudieron decir sus expertos forenses acerca del testimonio de Maurice sobre el presunto degollamiento. Los expertos aseguraron que era imposible que Esther hubiera muerto inmediatamente, como relató Maurice, y que no hubiese manchas de sangre. Y esta es la explicación. Por una parte, si se hubiera hecho una incisión en la vena yugular interna, la muerte efectivamente habría sido instantánea. Pero es más que probable que al hacerlo se dañara también la carótida, como ocurre en casi el 100% de los casos. Y esto sabemos que proyecta chorros de sangre a más de 2 metros, con lo que sería imposible recoger cuidadosamente la sangre en un recipiente, como dice el testigo. Por otra parte, si admitimos que solo se cortó la vena yugular externa, insistimos, algo harto difícil, entonces sí se habría podido recoger la sangre sin problema, como cuenta Maurice. Pero es que entonces la muerte no hubiera sido instantánea, sino que habría tardado en producirse alrededor de media hora, lo que de nuevo contradice al testigo. A ver si lo he interpretado bien. Si creemos al testigo y Esther murió inmediatamente, habríamos encontrado muestras de sangre en la sinagoga por mucho que hubiesen limpiado, ¿no? Exacto. Además, señoría, en la defensa estamos convencidos, y lo demostraremos a lo largo de este juicio con numerosas evidencias, de que el cadáver aparecido en el río Tisa a las pocas semanas de la desaparición de Esther Solimossi es el cuerpo de la joven. Por mucho que la acusación lo niegue, porque al no presentar ninguna evidencia de que se le hubiera cortado el cuello, desmonta toda su teoría de un asesinato ritual. Sí, todos sabemos por los periódicos que el cuerpo que apareció en el río podría tratarse del de la joven. Pero, como bien dice la defensa, contradice a la acusación. Señor Salai, no sé si usted quiere explicar algo de este hallazgo. Sí, señoría, muchas gracias. El 18 de junio de 1882, unos balseros encontraron el cuerpo de una mujer en el río Tisa, a 20 kilómetros de donde desapareció Esther. Estos balseros, pues, como es costumbre, enterraron el cadáver en una tumba improvisada a la orilla del río. Es importante señalar que este cuerpo apareció 11 semanas después de la desaparición de la niña. Cuando al día siguiente se informó a las autoridades y se exhumó el cuerpo para su estudio por parte de un grupo de expertos. ¿Expertos? Señoría, este examen preliminar del cadáver lo realizaron el médico de Tisa Eslar, un estudiante de medicina y un boticario. ¿Expertos? ¿Y lo hicieron a la luz de una vela? Pues sí, expertos. Expertos que no solo conocen a la perfección su trabajo, sino también a sus pacientes, como es el caso. Nadie mejor que ellos para este reconocimiento. Sí, pero además en la ronda de identificación realizada al día siguiente, el cuerpo fue identificado como el de Esther Solimossi por su mejor amiga. Lo hizo basándose en parte en un moratón en el pie derecho que coincidía con el que a Esther le había causado recientemente el pisotón de una vaca mientras la estaba ordeñando. Pero es que no solo fue reconocida por su mejor amiga.
A la acusación se le ha olvidado comentar que la madre sí reconoció inicialmente el cadáver tras comprobar que los restos de ropa del cuerpo coincidían con los que vestía su hija el día que desapareció. Pero, abogado, según consta en la instrucción, la madre después se desdijo. Así es, señoría, pero su primer testimonio fue el de que sí era su hija. Señoría, el tribunal ha de tener en cuenta que el cadáver había empezado a descomponerse y había perdido todo el pelo del cuerpo. De ahí la dificultad que hizo a la madre confundir ese cadáver con el de su propia hija. Pero insistimos, con posterioridad y más calma lo negó. Pero es que hay más pruebas que confirman que el cuerpo del Río no es el de Esther. Tras el primer estudio rápido que hicieron las 3 autoridades médicas del pueblo, en un análisis posterior más profundo concluyeron que el cuerpo se correspondía con el de una mujer de clase alta, de 20 años o más, y que habría muerto solo unos 10 días antes. Todos estos datos desmienten categóricamente que el cadáver del Río sea el de Esther Solimosi. Con la venia, señoría, uno de los propósitos de esta vista es rebatir todos los argumentos del grupo de médicos del pueblo, poco duchos en autopsias, presentando los nuevos resultados obtenidos por el grupo de médicos de la Universidad de Budapest ya citado, expertos en esta nueva disciplina de la medicina forense. Bien, para identificar, para que pudieran hacer su trabajo bien, tuvo que realizarse una nueva exhumación del cuerpo el 23 de noviembre por orden judicial. Muy bien, señor Edves, estamos expectantes por conocer qué dicen sus expertos científicos, sus forenses. Un momento. Me parece bien. Si se trata de aportar evidencias científicas, la acusación también puede hacerlo. Empecemos. Por ejemplo, el estado de descomposición del cadáver del Río era similar al de personas muertas entre 1 y 2 semanas. Entre 1 y 2 semanas y no los más de 2 meses transcurridos desde la desaparición de Esther hasta que se encontró este cuerpo. Esta sería una conclusión lógica en cualquier otra circunstancia, pero no si el cuerpo ha permanecido bajo el agua y más en aguas frías como las del Tisa que retrasan la descomposición. Señoría, según la segunda autopsia de los forenses, el cuerpo pudo haber estado sumergido unas 10 semanas, lo que sí se corresponde con el día de la desaparición de Esther. Y abogado, ¿encontraron algo más sus expertos forenses en esta segunda autopsia realizada en la universidad? Sí, señoría. Además, se encontró que el cuerpo estaba recubierto de una sustancia conocida como cera cadavérica, que conocemos muy bien desde que el químico francés Fourcroy la describió en 1789, después de estudiar la fosa común del cementerio de los Inocentes de París. En esta fosa, los cadáveres, enterrados desde hacía 30 años, no estaban esqueletizados, sino que se habían conservado con esa apariencia cerosa. Sí. He leído algo acerca de esto. Creo que desde entonces llaman este proceso de conservación del cadáver saponificación. Efectivamente, se produce en condiciones de elevada humedad y eso mismo es lo que ocurrió con el cadáver de Esther, lo que ratifica que pudo estar sumergido mucho más tiempo que los 10 días indicados en la primera autopsia. Ajá. Es decir, que sí podría tratarse de la joven, aunque la apariencia del cuerpo sea el de una muerte más reciente debido a este proceso de saponificación. Pero, señoría, un momento. Otro hecho que descartaría que se trate de Esther es que el cuerpo presentaba sus genitales externos hinchados, como si hubiera tenido relaciones sexuales con una frecuencia más que elevada, conducta impropia de una jovencita cristiana como Esther Solimosi. De nuevo, esta hinchazón de la vulva habría estado causada por permanecer bajo el agua mucho tiempo. Es una pena que antes de lanzar una hipótesis excesivamente aventurada sobre la vida sexual de la víctima, en la primera autopsia no se analizara el interior de la vagina. ¿Y lo hicieron sus expertos, abogada? Lo hicieron, señoría. ¿Y qué determinaron? Que el himen estaba intacto. Si se trataba de una muchacha todavía virgen, esto es incompatible con la explicación de la acusación sobre la hinchazón de los genitales. ¡Silencio! ¡Orden! ¡Silencio, por favor! Pero es que además, señoría, los jirones de ropa que llevaba el cadáver coincidían con los que llevaba Esther el día que desapareció. ¿No le parece esto demasiada casualidad, abogado? Pues mire, me alegra mucho que saque este tema a colación. Señoría, respecto a la semejanza de las vestiduras, nos hace pensar que fueron los propios judíos quienes la usaron para vestir el cadáver de otra mujer antes de arrojarlo al río para hacerlo pasar por el de Esther. ¿Y con qué intención harían esto? Pues obviamente con la de encubrir su crimen, ya que al hacerlo pasar por el de Esther y no presentar este cadáver en el cuello los signos de su macabro ritual, quedarían exculpados. Pero es más, señoría, tenemos otra razón más para pensar que el cadáver encontrado en el Tisa no es el de Esther. Hay algo en él que nos hace pensar que se corresponde con el de una mujer judía, la ausencia de pelo.
Seguramente esta mujer se lo habría afeitado, una costumbre habitual en las judías ortodoxas. Señor Salai, no deja de sorprenderme su afición a presentar evidencias solo a medias. Como bien dice, el cuerpo carecía de todo rastro de pelo, incluido el del pubis y las axilas, y que yo sepa no es costumbre judía afeitarse el pelo de estas zonas, más bien resultaría algo escandaloso. Las judías ortodoxas solo se afeitan el pelo de la cabeza y dudo mucho que, tratándose, como ustedes dicen, de una mujer de 20 años, no tuviera ya pelo en pubis y axilas. Mientras que si fuera una niña como Esther, de 14 años, que aún no hubiera alcanzado la pubertad, entonces no tendría todavía vello en estas zonas. Así, entonces, ¿cómo se explica la falta de pelo? Yo no lo hago, señor Salai, lo hace la ciencia. Interesante. ¿También sus expertos han dicho algo sobre esto? Sí, señoría. Los expertos consultados de la Universidad de Budapest señalaron que el pelo de la cabeza, largo, probablemente se quedó enganchado en alguna roca o en alguna rama del río y se desprendió del cuerpo al tirar desde la corriente. ¿Cómo han podido confirmar este extremo sus forenses? Mediante observaciones microscópicas de los folículos en descomposición, señoría. A través del microscopio pudieron constatar que esos folículos no presentaban el aspecto de pelo afeitado. Y por lo que se refiere al vello corporal más corto, habría desaparecido mediante la fricción con la ropa. Bueno, aún así, señoría, existen otras características del cuerpo hallado en el río que no concuerdan con el de la joven Solimosi. Por ejemplo, esta era una chica que pasaba una gran parte del tiempo trabajando al sol, por lo que tenía la piel bronceada y oscura. Por la misma razón, solía trabajar descalza en la tierra y tenía por ello unas uñas muy oscuras y ennegrecidas, tanto de pies como de manos. Y muy bien sabe la defensa que el cadáver encontrado se corresponde con el de una mujer de piel de gran palidez y blancura, con unas uñas limpias y con la manicura hecha, como corresponde a una mujer de alta alcurnia. Y puesto que a la defensa le gustan tanto los dictámenes de expertos, esto no lo digo yo, sino que lo afirmó el grupo de médicos del pueblo tras practicar el primer examen. Claro que me gustan los dictámenes de expertos. De expertos. No creo que pueda ser considerado como tal el grupo de médicos locales. ¿Pero qué está diciendo ante este tribunal? ¿Que solo los de la Universidad de Budapest son médicos? Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo una vez más es que la falta de experiencia de estas personas en la nueva disciplina forense les... ¿Cuántas veces vamos a tener que escuchar la palabra forense, por Dios? Basta ya, abogados, por favor. Les pido que volvamos al tema que estamos abordando, la blancura de la piel del cuerpo encontrado en el río y la finura de sus uñas. Según la acusación, esto prueba que el cuerpo del río no es el cadáver de Esther, sino el de una mujer de clase social alta. Señor Edves, ¿qué dice la defensa al respecto? Señoría, a este respecto, los forenses de la Universidad de Budapest declararon que la palidez no era tal, sino consecuencia de que el agua había arrancado la capa externa de la piel, la epidermis, dejando a la vista la dermis de naturaleza más blanquecina. Y, por otro lado, el hecho de que tuviera las uñas tan limpias, como alega la acusación, se debe a que no eran tales uñas, que se habían perdido durante el arrastre del cuerpo por el río, sino los lechos ungueales, la piel justo debajo de las uñas. Señoría, todos estos argumentos son vagos y con poco sentido. Además, nos olvidamos de la evidencia más importante. Los médicos locales señalaron que el cuerpo era de una mujer de 20 años o incluso más. Le recuerdo, abogado, que en el primer examen dictaminaron que tenía 15. Vaya, ahora ya no le parece mal aquel examen preliminar. ¿Cómo había dicho? ¿A la luz de una vela? No, señor Salai. Una vez más recuerdo al tribunal sus pérdidas de memoria. Señoría, desde la defensa, para dilucidar la edad del cadáver, contamos con los expertos más importantes del país en técnicas de determinación de la edad. ¿También tienen ustedes expertos en eso? Sí, ¿también son expertos en eso? Sí, señoría. Es más, deje que le diga que después de conocer su trabajo, estoy convencido de que en el futuro serán capaces de determinar la edad con una precisión increíble. Y no solo en casos como este que nos ocupa de muertos, sino en vivos, cuando la edad pueda tener consecuencias legales, por ejemplo... Señoría, la defensa de nuevo se entretiene, nos aburre, nos intenta distraer del asunto que nos trae aquí con su palabrería supuestamente... De acuerdo, científica, señor que no Solay, de acuerdo. Volvamos entonces al punto en el que la defensa nos iba a explicar cómo sus expertos han conseguido determinar la edad. Prosiga y no hable tanto del futuro. Céntrese en el presente, por favor, abogado. Bien, estos especialistas inspeccionaron los huesos del cuerpo con todo detalle. Y voy a intentar explicar el procedimiento de la forma más sencilla posible. Verán, nuestros huesos cuentan con unas placas denominadas epifisarias o de crecimiento, como pueden ver en este cartel, que nos han hecho llegar desde la Universidad de Budapest. Esas placas, que pueden ver aquí coloreadas en azul, son las que permiten el crecimiento de los huesos en niños y adolescentes. Cuando se alcanza la pubertad, empiezan a decrecer hasta que desaparecen de forma completa en torno a los 25 años. Efectivamente, de esa forma, estudiando el estado de esta placa... Epifisaria. Eso. Estudiándola,
los expertos son capaces de determinar la edad de la persona en cuestión. Efectivamente, y de esta forma determinaron sin lugar a dudas que el cuerpo era el de una mujer de entre 14 y 17 años, lo que concuerda perfectamente con Esther Solimosi y lo que desmonta que el cadáver sea el de una mujer de 20 años, como alega la acusación de forma absurda. Absurda. Absurda es toda esa palabrería. Señoría, de nuevo lo está intentando hacer. Embaucarnos con esas nuevas técnicas que ni siquiera sabemos si son reales o si son producto de folletines detectivescos. Muy bien, pues para mayor certeza los doctores hicieron además una comparación con otro esqueleto de una niña de 14 años para comprobar que las características eran similares. ¿Esto ya le parece mejor, señor Salai? Letrado. Venga, continúe, por favor. Bien, contaron con la ayuda de un médico de Praga que tenía un esqueleto completo de una niña de 14 años. Las características coincidían plenamente con las del esqueleto del cadáver del río. Con todas estas evidencias proporcionadas por expertos forenses, en contraposición a las conclusiones de los médicos del pueblo sin ninguna experiencia, queda completamente probado que el cadáver del río es el de Esther Solimosi. Un cadáver, recordemos, sin ninguna señal ni evidencia de haber sufrido muerte violenta, ni mucho menos degollamiento. Es el cuerpo de Esther, que no fue degollada, lo que es culpa a los acusados. Creo que ya dispongo de la información necesaria. Abogado de la acusación, puede exponer usted sus conclusiones. Gracias, señoría. Digan lo que digan el abogado de la defensa y todos sus expertos, estamos convencidos de que Esther Solimosi fue asesinada por un grupo de judíos en un horrible asesinato ritual para obtener la sangre de una cristiana inocente con la que reforzar sus abyectas creencias, como ya ha ocurrido en otros... Abogado de la acusación, no estamos juzgando aquí a ningún grupo de personas más que aquellas acusadas por este caso. La culpabilización de todo un colectivo por sus creencias religiosas me parece totalmente fuera de lugar. Aún así, señoría, consideramos que no se ha probado con suficiente entidad que el cuerpo encontrado en el río fuera el de Esther Solimosi. Además, van a poder esos expertos novelescos identificar a Esther mejor que su propia madre. En nuestra opinión, los judíos acusados deben ser condenados de la forma más dura posible para así evitar que estos horribles crímenes rituales se vuelvan a repetir. Abogado, sus conclusiones finales, por favor. Gracias, señoría. En opinión de la defensa, ha quedado completamente demostrado que el asesinato ritual no pudo tener lugar porque se hubieran encontrado muestras de sangre en la sinagoga. También ha quedado demostrado que el testimonio de Maurice, el hijo del rabino, es completamente inconsistente. Y además, como ha quedado también ampliamente probado por los expertos de la Universidad de Budapest, el cuerpo encontrado unos meses después en el río se corresponde con el de Esther, sin constar que haya en él ningún signo de violencia achacable a alguno de los rituales inventados por la acusación. Por todo ello, señoría, la defensa pide la completa absolución de los acusados. Queda así el caso visto para sentenciar. Todos los hechos que os hemos relatado durante este juicio son completamente ciertos. El caso de Esther Solimosi tuvo una gran repercusión en la Europa de finales del siglo XIX y está profusamente documentado. Nosotros nos hemos limitado a presentar una versión del juicio en formato radioteatro. De hecho, detalles que puede que hayan llamado vuestra atención, como que Esther tenía un moratón en el pie derecho porque le había pisado una vaca mientras la ordeñaba, o que tuvo una bronca con su ama que la envió a comprar cal para blanquear, o todas las presiones de la comunidad cristiana para que se enjuzgara a los judíos. Todo esto es absolutamente cierto, como también lo es toda la parte del análisis forense del cuerpo encontrado en el río. De hecho, el caso de Esther Solimosi fue uno de los primeros en los que se empezaron a aplicar los avances de la entonces emergente medicina forense para resolver un caso criminal. No os creáis, no había todavía demasiada confianza, pero sí que fue un inicio para enfrentar ciencia a bulos y supersticiones. A los que os gustan estos temas, seguro que habéis reconocido aquí procedimientos que estaban naciendo, se han desarrollado durante todo el siglo XX y han llegado en la actualidad a un nivel de precisión altísimo. Por ejemplo, para determinar las causas o la data de la muerte, o, por ejemplo, también para determinar el sexo o la edad de unos restos, es decir, poder hacer una identificación. Puede que os preguntéis cuál fue el veredicto de este juicio. Pues bien, el juez acabó dando veracidad a los alegatos de la defensa y declarando inocentes a los 15 judíos acusados. Estos fueron puestos en libertad después de pasar más de un año en prisión, con unas acusaciones terribles, unas condiciones en la prisión terribles. Y durante todo este tiempo, la comunidad cristiana de Tisa Eslar estuvo presionando a los testigos de la defensa para que no
declararan a favor de los acusados. Y toda esta presión se ve muy bien reflejada en la película El proceso, una película austríaca del año 48 que ganó el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia de ese año. Por desgracia, este veredicto absolutorio no acabó con las desgracias de las familias judías. Siguiendo un poco con toda esa actitud antisemita que habían desarrollado en la comunidad cristiana durante el juicio, esta comunidad no aceptó esa sentencia absolutoria, esa inocencia, y en consecuencia fue apartando a las familias judías, relegándolas al ostracismo social y con el tiempo acabaron en la ruina económica. Por lo que hace referencia a Maurice Sharp, el hijo de 15 años del rabino y principal testigo de la acusación, este fue puesto a cuidado de sus padres una vez finalizado el juicio y desde ese momento él siempre mantuvo la inocencia de su familia y que las confesiones anteriores acusatorias habían sido obtenidas con amenazas y agresiones. Quizá os parezca absurda la idea de que los judíos mataban a niños y adolescentes cristianos para hacer pan con su sangre. Pero este mito antisemita, denominado libelo de sangre, nació en el siglo XII y ha llegado hasta nuestros días. Y lo más absurdo de todo es que la Torá prohíbe explícitamente a los judíos el consumo de sangre no ya humana, sino de cualquier animal. A lo largo de la historia se han dado muchísimos casos de libelos de sangre. Documentados hay 200, pero sabemos que son muchos más. Casos en los que judíos acababan siendo condenados a pena de muerte después de confesar mediante torturas que habían matado a estos niños. Los niños después eran convertidos en pequeños santitos, eran venerados. Son muchísimos, pero quizá en la imagen estáis viendo algunos de los más populares. Y por desgracia hay casos más recientes. En 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Kielce, en Polonia, un niño de 8 años se escapó de casa, una travesurilla infantil. A los 2 días regresó y, para evitar la reprimenda de sus padres, les dijo que había sido secuestrado por un judío y retenido en este edificio que veis en la imagen. Inmediatamente el rumor del libelo de sangre empezó a correr por toda la ciudad y acumuló delante del edificio una gran multitud enfurecida. Efectivamente, en este edificio había judíos alojados, judíos que habían sobrevivido a los campos de concentración nazi y habían regresado a la ciudad para encontrarse con que habían perdido todas sus propiedades. Pues bien, el ejército y la policía se presentaron al lugar, pero en lugar de proteger a los habitantes judíos del edificio, abrieron fuego contra ellos. Como consecuencia, 42 judíos murieron y otros 40 fueron heridos. Como digo, judíos que habían sobrevivido al holocausto nazi. Aunque el caso de Esther Solimosi es de finales del siglo XIX, ha llegado hasta nuestros días, porque todavía en la actualidad es recordada como una niña mártir por grupos de cristianos de ultraderecha. Fijaos que hasta la veneran como una santa con sus propias estampitas. Son estampitas de los años 2008 y 2009. Que tengamos constancia, hasta 2017 se han seguido organizando anualmente homenajes a esta niña en su tumba. Aunque en realidad habría que decir que no es una tumba, es un memorial porque no hay muerto dentro. Ellos siguen defendiendo que el cuerpo de Esther nunca jamás fue encontrado. Y todavía hoy en día existen grupos antisemitas en redes sociales que expanden esta idea del libelo de sangre. Solo por poner un caso concreto y reciente, hace tan solo 1 año y medio, en marzo de 2021, el presidente del Partido Laborista brasileño y aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson, publicó esta imagen en Instagram, con un texto en el que decía que a día de hoy los judíos siguen matando a niños y jóvenes cristianos para obtener su sangre. El caso de Esther Solimosi demuestra que, aunque los avances de la ciencia y su divulgación son capaces de desmentir los mitos y los bulos, no son capaces de evitar que se sigan propagando, algo de lo que seguro tenéis muchos casos en la cabeza. Algo que creemos nos hace poner los pies en tierra a gente como los que participamos en un evento como este. Gracias.